Bueno, continuamos y lo que a continuación vamos a ver, los pasos a realizar para utilizar JDBC en una aplicación de Java son los siguientes. Ya vimos el primer paso fue crear el vínculo físico entre el proyecto de Java y nuestro conector de MySQL. Ahorita tenemos el primer puente, que es este, y nos hace falta la parte de MySQL, ¿sí? En ese primer paso lo que debemos de hacer es cargar la clase que representa el controlador. El segundo paso es establecer una conexión. El tercer paso es la ejecución de sentencias de SQL. El cuarto paso es la obtención de resultados y el quinto paso es cerrar la conexión. Estos pasos es como una receta que ustedes deben de seguir y que en cualquier lenguaje de programación lo van a ver de la misma manera, ¿sí? Quizá no va a ser una carga de un driver en PHP, pero sí tienen que hacer una conexión, ¿sí? Sí tienen que hacer una manipulación u obtención de resultados y por último cerrar, ¿sí? Ya vimos cómo cargar el driver, ese fue el primer paso. Ahora vamos a establecer la conexión. Para poder establecer la conexión se necesitan una serie de sentencias. Son dos sentencias, que es uno, de manera lógica cargar el driver o abrir el driver, y dos, decir en dónde está almacenada la base de datos, ¿sí? Este primer paso a mí me gusta ponerlo en una clase llamada conexión para que tenga las propiedades específicas de conectar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer a continuación es crear, ¿sí?, en mi proyecto una clase que se llame conexión. En esta clase conexión la vamos a localizar dentro del paquete lógica. Y esta clase conexión, lo primero que vamos a hacer es importar la librería java.sql. Vamos a importar la librería java.sql y nos vamos a traer todas las clases de este paquete. Podríamos ir trayendo clase por clase de acuerdo a lo que estemos utilizando, pero a mí me gusta importarla completo, todo el paquete, para no estarnos confundiendo, porque hay otro paquete de Java que también maneja estas mismas sentencias, y si utilizo o trato de hacer la combinación entre librerías diferentes, me va a generar un error. Entonces por eso yo mejor me traigo de una vez todas las clases del paquete java.sql, ¿sí? ¿Qué sigue después de importar la librería? Después de importar la librería, debemos aquí tener un objeto de tipo connection, ¿sí? Este objeto de tipo connection lo que va a almacenar es la URL, o va a decir en dónde está almacenada la base de datos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestra clase conexión con nuestro objeto connection primero, ¿sí? Entonces vamos a crear nuestro atributo de conexión, private connection. Le voy a llamar con. Una conexión hace referencia a una base de datos, entonces pues también debemos de saber a qué base de datos se va a conectar, ¿verdad? Posteriormente, aquí de una vez yo le puedo llamar o le puedo poner el nombre de la base de datos a la cual yo me voy a conectar. Por ejemplo, que yo me fuera a conectar a la base de datos escuela o a la base de datos empresa. Entonces aquí yo le pongo el nombre, ¿sí? También una base de datos tiene o está almacenada dentro de un servidor, ¿sí? Este servidor pues tiene un nombre o tiene una dirección IP.
¿sí? Si ustedes van a trabajar con una base de datos local, entonces van a poner localhost. Y el puerto por donde entra la conexión es el 3306 en el caso de MySQL, ¿sí? Si ustedes fueran a hacer una conexión remota, quiere decir que su base de datos está en una computadora y la aplicación está en otra y quieren hacer la conexión vía red, entonces en vez de decir localhost, aquí irá el nombre de la base de datos, perdón, el nombre del servidor o la dirección IP del servidor, ¿sí? Pero cuando trabajan directamente en la computadora, entonces es localhost. Y repito, el puerto 3306. Una base de datos o un gestor de base de datos tiene un usuario, ¿sí? No sé si esto ya lo vieron en base de datos, pero tiene un usuario, ¿sí? Por lo general, el usuario general o genérico es el root, pero pueden ustedes personalizar usuarios cuando ustedes ya vean la manipulación de usuarios de base de datos. Pero el genérico es el root, este tiene todos los privilegios, ¿sí? También un usuario debe de tener entonces un password, ¿sí? O una contraseña. Si ustedes entran a MySQL y el password lo omiten, o sea, no le ponen nada, pues entonces este atributo tendrá que ir vacío. Pero si este tiene una contraseña, deberán de ponérsela, por ejemplo, 1, 2, 3 o la contraseña que ustedes pongan. Pero ese atributo no lo tienen que omitir, aunque no tenga una contraseña como tal. Por último, pues esta conexión tiene una URL, ¿sí? Esta URL hace referencia a la ruta, dirección, ubicación en donde se encuentra su base de datos. La dirección, ubicación de su base de datos está compuesta por la siguiente cadena de URL, comenzando con JDBC, dos puntos, MySQL, ¿sí? Dos puntos, diagonal, diagonal, más el servidor, ¿sí? O sea, concateno con el nombre de mi servidor, concateno con una diagonal para hacer la separación, más el nombre de mi base de datos, ¿sí? Y esa es mi cadena de URL. Si ustedes lo vieran completo y no lo quieren poner por separado, la cadena estaría compuesta de la siguiente manera: JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, diagonal, diagonal, localhost, dos puntos, 3306, diagonal y el nombre de su base de datos, ¿sí? Entonces, la primera parte hace referencia a nuestro puente, la segunda hace referencia al gestor de base de datos en el que voy a estar trabajando, la tercera es el servidor, el puerto por donde entra o fluye la información y la última parte es el nombre de la base de datos, ¿sí? Esto lo tendrían que poner en una variable tipo string, que es nuestra URL, y tendría que estar completa. Yo la pongo por separada para que, pues nada más, si necesito cambiarle el nombre de la base de datos, pues nada más se la cambio aquí y aquí ya está formada mi cadena, ¿sí? Entonces es una cadena de URL, ¿sí? Nuestra conexión o esto debe de hacer la acción de conectar. Esta acción de conectar lo va a hacer por medio de un método que le voy a llamar conectar. Este método va a ser de tipo connection, ¿sí? Y se va a llamar conectar. ¿Qué vamos a hacer entonces para poder conectar? Si yo ya tengo mis datos generales o atributos de mi
mis atributos generales de mi conexión, que dijimos los atributos son nuestro objeto conexión, nuestro nombre de base de datos, servidor, usuario, password y URL. Pues estos datos los voy a utilizar para poder hacer la conexión. Les comentaba hace un momento que para poder conectar, el primer paso es abrir este driver que tengo aquí, ¿sí? Este driver tiene un archivo que se llama driver como tal. Este driver se encuentra o está almacenado dentro de la ubicación com.mysql.jdbc, que es este, y por aquí se encuentra nuestro archivo driver. Aquí está. Este es el que en la parte lógica lo va a abrir. Nosotros aquí lo abrimos de manera física, ¿sí? Lo estamos buscando aquí en el almacenamiento. Pero para poder hacer la conexión necesitamos abrirlo. ¿Cómo lo vamos a abrir? Pues lo vamos a abrir por medio de una sentencia que se llama class.forName. Class.forName recibe un string. Este string es la cadena de la ubicación, es decir, com.mysql.jdbc.driver. Ojo, porque hay unos drivers que son los nuevos, que la ubicación de ese archivo driver ya se encuentra en otra ubicación, o sea, con los nombres de carpeta diferente. En el que yo tengo, la versión que yo tengo es esta ubicación de carpetas, ¿sí? Sería cuestión de revisar en dónde se encuentra. Entonces pongo toda la ruta que es com.mysql.jdbc.driver, ¿verdad? Driver es mi clase, es mi punto class, por eso dice abre la clase con el nombre driver y quiere decir que está en toda esta ruta. Y otra instrucción que voy a hacer es que es este objeto que va a traer la conexión, va a ser igual a driver manager .getConnection. Esta sentencia, esta línea, la línea número 23, lo que va a hacer es la conexión. Y yo voy a seleccionar el método getConnection que tiene 3 parámetros. Estos 3 parámetros que me dice la URL, el usuario y el password, ¿sí? Podría usar este de aquí, el que nada más me recibe un parámetro. Pero, si se dan cuenta, aquí en URL yo no le pasé ni el password ni le pasé el usuario. La cadena nada más me dice que es el servidor que es el gestor MySQL, el servidor localhost y la base de datos empresa. Entonces me hace falta pasarle el usuario y la contraseña. Si yo usara ese primer parámetro, me va a marcar error, aunque de manera sintáctica no lo marque. Entonces, por eso yo selecciono el tercer método, que repito, me pide la URL, que aquí ya está. El segundo parámetro es para el usuario. Entonces aquí va la variable usuario. Ahí está. Y el tercer parámetro es para el password, ¿sí? Yo puse las dos líneas así directas a propósito para que vean que me manda 2 errores, ¿sí? De hecho me manda 3 errores. Estos 3 errores, 2 de ellos se van a solucionar con el manejo de excepciones. Uno es porque me pide el catch de esta línea, ¿sí? Dice, a ver, ¿qué pasaría si no encuentra el archivo? Pues te voy a romper el programa, ¿no? Lo voy a suspender o se va a quebrar o no va a funcionar, pues. Entonces te voy a mandar un error. Para poder manipular ese error, entonces hay una excepción que se llama class_not_found_exception. Entonces esa excepción es para esta línea. Y esta otra línea, esta de aquí, la número 23, también me podría generar una excepción. ¿Qué excepción puede generarme en el momento de ejecutarse? Pues que no exista la base de datos, que el servidor esté cerrado, que el usuario no sea el correcto, que la contraseña no sea correcta, ¿sí? Entonces, Java es robusto y exige que
las excepciones las manipules desde antes de correr el programa. Entonces, para ello, te dice que estas líneas deben de estar encerradas entre try catch, es decir, manipulado a las excepciones de estas dos líneas. Si no, no nos lo va a dejar ejecutar, no, o sea, no va a estar libre de errores. Hay algunos lenguajes que sí te lo permiten y por eso se dice que Java es robusto. Entonces, aquí, si se fijan, la opción que nos da es que encerremos entre la excepción class no found exception, y aquí nos habla de la excepción SQL exception. Entonces, estas dos líneas de código las vamos a encerrar entre el try catch. Aquí está nuestro catch. El primer catch lo voy a hacer para la primera línea, que es el class no found exception. Class no found exception. Y la segunda excepción va a ser para nuestra línea número 24, que nos habla de la excepción de SQL, ¿sí? Este nos genera la excepción SQL exception y pues ya la manipulamos. El hecho que lo cerremos entre try catch sí nos quita ese error sintáctico, pero también es bueno manipular errores internamente. Yo puedo poner un error para que me lo mande a mí como desarrollador en la línea de comando. En el caso de que haya algún error, pues yo puedo poner aquí, puedo enumerarlos, error 1, 2 puntos. Y si quiero exactamente saber qué error me manda Java, entonces con este parámetro, el EX, este de aquí, con este parámetro, yo puedo invocar el mensaje que me devuelve Java con el getMessage. Y lo mismo puedo hacer aquí, pero el número de error pues ya sería 2, y así yo puedo llevar mi numeración consecutiva de errores. Y repito, los estoy poniendo en línea de comando porque son errores que yo los voy a estar viendo, no el usuario. Es para llevar un control interno, ¿sí? Error 2, 2 puntos, y aquí lo que me quiera, el error que me devuelva. El getMessage puede devolverme en el caso del SQL exception, podría decir el mensajito error 2, no existe la base de datos, o no found y el nombre de la base de datos que le estamos pasando, o el servidor es incorrecto, o ya se tardó en querer cargar pero no existe, ¿sí? Eso nos puede devolver. Y aquí el error que nos puede mandar es decir que no encontró este driver, ¿sí? Y aquí por último lo que vamos a hacer es retornar el objeto con. Este objeto se va a retornar porque en un futuro, cuando nosotros conectamos, lo que va a hacer es recibir esa ruta en donde intentó conectarse o donde está conectarse para poder manipular datos, como es insertar, eliminar, modificar o consultar. Entonces, esta parte de conectar lo que va a hacer es devolver toda la información de la URL, del usuario, de la contraseña, etcétera, para poder hacer, repito, la manipulación de los registros en la base de datos, ¿sí? Aquí de una vez podemos poner, déjenme lo pongo de una vez. De una vez podemos poner el de cerrar la conexión en el caso, o desconectar, public, y aquí nada más va a ser void desconectar, y aquí nuestro objeto de con va a decir punto close para que cierre la conexión. También me pide un try catch. Toda sentencia
que manipule base de datos, te va a exigir el uso de los try catch. ¿Sí? No podemos omitirlos. Y aquí está. ¿Sí? Este lo pone por default y a mí no me gusta manejar este tipo de mensaje. A mí me gusta manejarlo el de línea de consola. ¿Sí? Aquí sería error, puedo poner la numeración error 3, que ya sé que el error 3 es porque hubo un error al desconectar. Esto es mi clase conexión. Y en un siguiente fragmento de video vemos cómo hacer la conexión.